Mis queridas profesoras y profesores, muy buenas tardes. Gracias en nombre de la Fundación Coprofesores y de la Cooperativa de Profesores. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y por supuesto gracias al colegio por invitarnos a compartir con ustedes algunas enseñanzas y aprendizajes que hemos recogido a lo largo de la vida y que de alguna manera nos ha permitido aprender a ser mejores personas, mejores en todo lo que hacemos, mejores en lo que pensamos, en la forma como actuamos. Permítanme, profesores, contarles quién es esta persona que les está hablando. Ante todo, antes de cualquier descripción de cualquier tipo profesional, la persona que les está hablando es un ser humano como cualquiera de ustedes. Esa es la primera conciencia que tengo de lo que soy, un ser humano y de lo que implica la humanidad y lo que significa ser humano. Un ser humano que ha vivido unas experiencias de vida, muy seguramente algunas parecidas a las que ustedes también han vivido, han transitado, seguramente iguales en la forma, más no en la manera en cómo las hemos vivido y en cómo las hemos transitado. Pero de cualquier manera, ustedes y yo hemos vivido experiencias de vida. Y esas experiencias de vida son las que nos hacen a nosotros personas únicas. Cuando me refiero a la palabra única, significa que no hay otra persona que viva lo que cada uno de nosotros está viviendo o ha vivido. Cada cual sabe en su corazón, en su mente, en su experiencia, qué le ha correspondido vivir y cómo lo ha vivido o cómo lo está viviendo. Al igual que ustedes, pues tengo unos padres, unos hermanos, una esposa, unos hijos, pero que definitivamente he aprendido que nosotros debemos marcar una diferencia entre lo que son nuestros padres y lo que somos nosotros. Construir una propia personalidad, un propio sistema, una propia forma de pensar, de sentir, unas creencias y de alguna manera también unas conductas que son nuestras. Por tal razón, este ser humano que les está hablando es una persona única y esa es la conciencia que tengo en este momento. Por tanto, espero desde esa unicidad, de eso que soy yo, desde esa transparencia que refleja lo que soy, que expresa lo que soy, que manifiesta lo que soy, desde ese escenario, desde ese lugar, les pueda compartir algunos de los aprendizajes y enseñanzas que me han correspondido a lo largo de la vida. El estar aquí tiene un propósito, el que nos encontremos esta tarde tiene un propósito. Y el propósito es que ustedes y yo reflexionemos sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de elevar el nivel de conciencia sobre las experiencias de la vida. Conciencia, en palabras prácticas, significa darse cuenta. Y el propósito precisamente es eso, que reflexionemos sobre la necesidad de darnos cuenta de las experiencias que marcan nuestras vidas, experiencias que de alguna manera determinan la forma en que nos pensamos, en que nos sentimos y en que nos comportamos. Cuando somos conscientes de esa experiencia de vida, entonces ya sabré yo entender y comprender por qué me pienso de esa manera. Por qué muchas veces cuando me levanto en las mañanas pienso como una persona infeliz, por llamarlo de alguna manera. O me pienso como una persona que no tiene éxito. O me pienso que esto no es para mí, no me corresponde a mí. ¿Por qué tengo ese nivel de pensamiento? ¿Por qué me siento de esa manera? ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón
que de alguna manera me motiva a vivir mi vida lleno de amargura o de rencor o de odio. Por supuesto, también en el otro extremo, ¿qué es lo que me motiva a mí a ser una persona tan activa, tan proactiva, tan de fácil relación con las personas, tan amable, tan agradable? Es preciso que como seres humanos hagamos ese ejercicio de conciencia. ¿Para qué? Para hacer presencia, para estar presente en nuestras propias vidas. Entonces, profes, ese es el propósito que tenemos esta tarde en este encuentro virtual. Que reflexionemos sobre la necesidad de elevar el nivel de conciencia sobre las experiencias que han marcado o que están marcando nuestras vidas. Quisiera hablarles a ustedes desde las teorías filosóficas, antropológicas, psicológicas y hasta clínicas que pueden llegar a explicar la conducta, el comportamiento o el pensamiento de un ser humano. No lo voy a hacer desde esos escenarios. Me voy a permitir hacerlo desde lo que como ser humano he podido entender y comprender respecto de mi propia existencia. Y voy a iniciar ese ejercicio de comprensión desde un texto que alguna vez leí, que correspondía a una de las grandes o de los grandes aforismos que nos legó Siddhartha Gautama, que la mayoría de nosotros conocemos como el señor Buda. En algún momento él dijo: aprender siempre es un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. Y ahí empezamos a entender nosotros que hay un propósito en la vida de los seres humanos, un único propósito en la vida de los seres humanos, de los que habitamos este planeta llamado Tierra. Y el único propósito es que a este mundo, a esta vida, que esta alma encarnó en este cuerpo, simple y sencillamente para aprender. Aquí hemos venido a aprender. Todos los días hay algo o alguien que nos enseña. Y en la medida en que somos conscientes de eso, entonces aprendemos. Y en la medida en que nosotros aprendemos, evolucionamos, elevamos nuestro nivel de vibración, nuestro nivel de energía. A veces, tristemente, nos toca aprender a partir del dolor. A veces suceden las experiencias humanas, en las experiencias nuestras, situaciones, circunstancias que son dolorosas, que lastiman, que hieren, que nos, digamos, si ustedes me permiten la expresión, nos acercan a eso que conocemos con el nombre de sufrimiento. El sufrimiento, cuando uno lo entiende desde la misma etimología de la palabra, es la expresión de un dolor. Eso es sufrir, manifestar un dolor. Y la vida es sabia. Todo lo que sucede tiene una sabiduría enorme que a lo mejor no la alcanzamos a reconocer. Es tan sabia la vida, la experiencia de vida, que en ese afán porque nosotros evolucionemos y aprendemos, nos dice: si no lo haces de esta manera, si no aprendes de esta manera, entonces tocará de esta otra. Y de esa otra es la que menos a nosotros nos gusta, y es la experiencia del dolor. Sin embargo, es interesante reconocer que en una experiencia de dolor siempre hay un aprendizaje. Y que en la medida en que yo supere ese aprendizaje, entonces ese dolor va a desaparecer de la experiencia de mi vida. ¿Qué no daríamos nosotros por aprender siempre a las buenas, por llamarlo de alguna manera, por aprender desde el lado amable? Pero a veces desde el lado amable no aprendemos. A veces nos dan la oportunidad de amar y no amamos y terminamos odiando. Y entonces el odio expresa o manifiesta un dolor, y es a través del dolor que nosotros aprendemos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que aprender en medio de la alegría y no a través de la tristeza? ¿Qué más quisiéramos nosotros aprender a partir de la abundancia, de la riqueza, y no desde la escasez o de la pobreza? Pero a veces tenemos que transitar por esos caminos de la vida para poder aprender lo que la vida nos quiere enseñar. Entonces hoy me voy a permitir, con todo el respeto por ustedes, por sus experiencias de vida,
me voy a permitir compartirles esto desde la experiencia de un ser humano que transitó por caminos de dolor, que transitó por caminos de sufrimiento, que transitó por caminos de tristeza, que transitó por caminos de soledad, que transitó por caminos de enfermedad, que transitó por caminos de injusticia y que a partir de esas experiencias logró extraer aprendizajes valiosos. Claro, todavía falta mucho camino y imagino yo que faltarán aún muchas experiencias más por transitar. Pero en la medida en que seamos cada vez más conscientes, menos experiencias de dolor. Lo primero que a través de estos años y estas experiencias he podido evidenciar, comprobar, validar, porque esa palabra me parece interesante, validar. A veces nosotros escuchamos mucha teoría o leemos muchos libros. Uno de mis grandes maestros, que es aún un monje zen español, un monje budista zen español, algún día yo le pedí el favor que me regalara un libro. Yo quiero que me regale un libro donde usted tenga sus enseñanzas. Quiero leer, quiero estudiar sobre sus enseñanzas. Y en efecto, él me envió un libro. Y en la dedicatoria del libro decía, querido Germán, lea menos y practique más. Y es exactamente eso. A veces nosotros nos llenamos de mucha teoría, leemos demasiados libros, libros de autoayuda, libros de superación, cómo hacer para hacer feliz a su pareja, cómo superar la enfermedad, fórmulas. Estamos buscando fórmulas por todos los lados para poder alcanzar un mejor nivel o una mejor calidad de vida. Pero se nos olvida practicar, se nos olvida practicar. Entonces, de las cosas que poco a poco he ido validando, evidenciando en mi experiencia de vida, es que el ser humano, el cual de ahora en adelante voy a llamar el observador, el ser humano está gobernado por una cantidad de leyes que, consciente o no de ellas, van a determinar las experiencias de vida. Este plano de existencia material está regido por unas leyes. Hay algunas leyes que muy seguramente ustedes conocen o han conocido a través del estudio de la física o de la química, inclusive de las matemáticas también. Entonces, podemos hablar de la ley de la gravedad. Yo no necesito conocer la ley de la gravedad para que la ley de la gravedad funcione. Precisamente por eso se llama ley, porque rige el destino, rige la experiencia, es una ley. Y yo como ser humano debo adaptarme a esa ley y entender esa ley y comprender esa ley. Porque en la medida en que la entiendo y la comprendo, pues mi vida se va a poder experimentar de una manera mucho más fluida. Entonces, mis queridos amigos, el ser humano, tú me estás escuchando allí en tu casa, mamá, papá, mujer, hombre, hermano, amigo, esposo, esposa, tu vida y la mía están regidas por una cantidad de leyes que se cumplen, querámoslo o no, seamos conscientes o no, en nuestras vidas. La primera ley, de donde se desprenden el resto de leyes que rigen la vida humana, se llama la ley de la unicidad. Y la ley de la unicidad dice que todo, y escuchen bien esto, todo proviene del amor. Todo nace en el amor. Todas las experiencias de vida, aquellas que nosotros juzgamos como buenas o aquellas que nosotros juzgamos como malas, todas esas experiencias vienen y tienen causa y tienen origen en el amor. Si lo queremos entender o comprender en unos conceptos más cercanos a nuestras creencias religiosas, entonces podríamos decir todo, absolutamente todo proviene de Dios. No hay nada que no venga de Él. Y a veces se nos olvidan estas leyes que rigen nuestras vidas. Lo que yo estoy viviendo viene de Dios. No viene de ninguna otra parte. No viene como un castigo. No viene como una maldición. No. Todo tiene origen en el amor. Y así como existe la ley de la unicidad
que es esta que acabo de escribir, que todo viene y procede del amor, pues existen otras leyes. Por ejemplo, está la ley de la dualidad. Y la ley dualidad dice, si hay izquierda, hay derecha, si hay arriba, hay abajo, si hay riqueza, hay pobreza, si hay salud, hay enfermedad. Esa es una ley que rige nuestra vida. Y como muy posiblemente yo ignoro esas leyes, entonces no me doy cuenta que yo puedo conscientemente, en la medida que desarrollo cierto nivel de conciencia, abandonar uno de esos polos y transitar hacia el otro, que yo perfectamente puedo, en la medida en que soy más consciente, crear o manifestar algo en mi vida que me gustaría experimentar, que me gustaría vivir. La ley del equilibrio, esa es una ley importantísima. Y nosotros rompemos el equilibrio y no somos conscientes de ello. Lo estamos viendo en las noticias, cómo se están agotando los recursos naturales, cómo se talan los bosques, cómo se talan las selvas, y entonces eso hace que se pierda el equilibrio. En Oriente hay una figurita que significa equilibrio, que es el famoso Yin Yang. Todo está en un perfecto equilibrio. Y cuando yo rompo ese equilibrio en mi vida, a nivel de mi mente, de mis pensamientos, a nivel de mis emociones, de mis comportamientos, de mi conducta, pues precisamente eso va a determinar las experiencias de mi propia existencia. Está la ley de la retribución. Esa es otra ley de los seres humanos. Y la ley de la retribución simplemente nos dice que todo lo que nosotros hagamos va a recibir un pago. Ley de la retribución. Si obras bien, pues vamos a recibir ese pago. Nos pagan bien, pero si obramos mal, nos pagan mal. Esa es otra ley también, la ley de la correspondencia. En fin, son una cantidad de leyes que en el momento en que nosotros logramos entenderlas y articularnos a esas leyes y fluir con esas leyes, pues la vida de nosotros va a funcionar de mejor manera. Y aquí hay un conflicto que de alguna manera determina las experiencias de dolor. Y es que muchos de nosotros, de manera inconsciente, vivimos en universos de fantasía, vivimos en ideales fantasiosos, que de hecho algunos los hemos leído en cuentos infantiles y los seguimos de alguna manera repitiendo a nuestros niños, a nuestros nietos, esas ideas fantasiosas, como por ejemplo la idea del príncipe azul, que se refiere al hombre perfecto. Esa es una fantasía. Esa definitivamente es una fantasía, porque la realidad de este mundo, de este universo, de este planeta, es que no existe la perfección como tal, es decir, el hombre perfecto. Existe el ser humano que desde la imperfección empieza a construirse, a ser cada vez más consciente para alcanzar ese nivel de perfección, alcanzarlo. Y muy seguramente los días de la vida nos van a quedar cortos para poder alcanzar ese nivel de perfección. Lo que quiere decir que la imperfección es la realidad humana. La imperfección es la realidad humana, no esas ideas o pensamientos fantasiosos de lo perfecto. Y cuando no somos nosotros conscientes de la realidad, entonces empezamos a sufrir. Otro ejemplo podría ser que usted considere que el día perfecto es un día con sol, es un día con una temperatura agradable, que usted sale a la calle y todo el mundo le va a sonreír y todo el mundo lo va o la va a saludar, que todo el mundo es buena gente, que todas las personas son honestas, son sinceras. Esa es una ilusión. Eso es lo que uno sueña, pero la realidad es completamente distinta. Entonces usted al siguiente día se levanta y resulta que amanece el día gris y está lloviendo
y usted sale a la calle, se para en una esquina y viene un carro que es de pronto conducido por un tipo que no tiene, una persona que no tiene la misma conciencia suya, y pasa el carro por un charco y lo lava y lo enjuaga, y entonces le grita, usted se disgusta, bueno, en fin, se genera todo un conflicto. ¿Por qué ese conflicto? Porque es que la realidad de la vida es esa. Parece que fuera un pensamiento pesimista, pero no. La realidad no es pesimista, la realidad no es optimista, la realidad es la realidad, es así. La vida tal como es. No es de otra manera, es como es. Y en esta vida hay gente que tiene conciencia y en esta vida hay gente que no la tiene. Y en esta vida hay personas que son honestas y en esta vida hay personas que no son honestas. Esa es la realidad. Y la realidad define la existencia y la presencia de las cosas y de las personas. Así es él, así es ella. Y el único que podría hacer algo por mejorarlo, por cambiarlo, por modificarlo, si se quiere, es él mismo. Nadie más, él mismo. Entonces a veces nosotros luchamos por querer cambiar a las personas, por querer que ellas piensen o sientan de una manera distinta y entramos en una lucha y en un conflicto con la realidad, porque el único que puede cambiar, modificar, evolucionar es el mismo. Yo puedo iluminar, yo puedo señalar, yo puedo ilustrar, pero el que toma la decisión es la otra persona y esa es la realidad. La realidad no nos gusta, la realidad no nos parece, porque hay una mentalidad que tenemos nosotros frente a la realidad y es que no debería ser así. Es que esto no debería ser de esta manera. Es que esto debería ser de una manera completamente distinta. Es que mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, mi hijo no debería ser así. Pues déjenme decirles, mis queridos profesores y profesoras, si eso que yo digo no debería, pues simplemente no sería. Pero si es porque así es y porque esa es la realidad. Y la realidad no me necesita a mí. La realidad no necesita mis juicios de valor. La realidad no necesita que yo la pruebe o no la pruebe. Ella no depende de mí. La realidad es tal cual es. A veces es una realidad que nosotros juzgamos como injusta, como que no corresponde. No, la realidad no es justa ni injusta. La realidad es la realidad. Y ella existe y ella se manifiesta independientemente si yo soy capaz de entenderla, de comprenderla, de percibirla o no. Esa es una idea bastante interesante, porque mucho de ese dolor, de esas experiencias que nos acercan al dolor y al sufrimiento, vienen de esta lucha en contra de la realidad. Las experiencias, queridos profesores, de la vida, las experiencias de su vida que suceden en ausencia de la conciencia, siempre aparentan ser de resultados externos. Cuando yo no estoy presente mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en mi experiencia de vida, observando mi experiencia de vida, intentando darme cuenta de lo que está sucediendo, de cómo está sucediendo, de para qué está sucediendo, siempre entonces intentaré buscar un responsable fuera de mí. Entonces, cuando yo estoy lejos de esa experiencia, ausente de esa experiencia, voy a terminar diciendo, es que esto es una maldición. Es que esto que me está pasando es un castigo. Es que es por su culpa. Yo no he logrado ser feliz por su culpa. Usted tiene la culpa porque usted no me ha hecho feliz.
Usted fue el que me llevó a este nivel. Es que por su culpa yo me enfermé de los nervios. Por su culpa yo me enfermé. Por su culpa yo quebré. Por su culpa, por su culpa. Siempre buscamos, en ausencia de la conciencia, un responsable fuera de nosotros. Profes, desde hace unos años atrás, yo experimenté algo que en la psicología y en la psiquiatría, mejor aún, se conocen como los ataques de pánico, las crisis de pánico. Y déjenme contarles que es una experiencia infernal. No sé si alguno de ustedes haya vivido cuadros de ansiedad y que esos cuadros de ansiedad hayan terminado ya en una situación mucho más extrema como es un ataque de pánico o una crisis de pánico. Pero no es una crisis de pánico, no fue una crisis de pánico de un día o de 2 días. No, profes, años, años en que eso era el tormento que yo llevaba por dentro. Noches en que literalmente yo no dormía, no sabía qué era el sueño. 24 horas despierto porque tenía miedo de dormir y tenía miedo de dormir porque durante el sueño es donde más se despertaban mis crisis de pánico. Entonces prefería no dormir. Y fueron muchos años. Y muchos años estuve buscando la causa fuera, afuera, fuera. Siempre algo me decía o alguien me decía, es que tiene que perdonar al papá, es que tiene que perdonar a la mamá, es que tiene que hacer esto, es que es afuera. Pero poco a poco fui entendiendo que no es afuera, que es adentro de uno mismo. Y que uno va abandonando esas experiencias en la medida en que se va volviendo consciente de su propia vida, de su propia existencia. Nada en la vida sucede como un castigo. Ni premios ni castigos. Todo sucede como una consecuencia. Ahí hay otra ley de las que rige la vida y la existencia humana. Causa y efecto. Causa y efecto. Todo tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Entonces la ansiedad y las crisis de pánico eran solo los efectos de unas causas que yo aún no había encontrado. Todas las experiencias humanas, las suyas, las mías, que sucedan en ausencia de la conciencia, siempre aparentan tener una causa fuera de nosotros. La enfermedad, a veces pensamos que viene de afuera y no nos damos cuenta que nosotros también manifestamos ese tipo de experiencias de vida. La conciencia, cuando nosotros los seres humanos tenemos plena conciencia de las experiencias, esa conciencia es el antídoto de las causas ilusorias. Esa es la vacuna de las causas ilusorias. Por esta época que hablamos de vacuna, la vacuna de la infelicidad está dentro de nosotros mismos. Y la vacuna de la felicidad es la conciencia sobre mi infelicidad. Ese es el antídoto. Recuerden que hay una ley que nos rige a nosotros, ¿no? Si hay derecha, hay izquierda, si hay felicidad, hay infelicidad. Entonces, si yo estoy viviendo una vida de infelicidad y empiezo a poner conciencia en esa experiencia de vida mía, porque son mis experiencias de vida. Mis experiencias de vida yo no las comparo con las experiencias de otra persona. ¿Recuerdan ese poema de Desiderata? No te compares con nadie porque te volverás vano y amargado. Simplemente porque cada persona tiene un aprendizaje propio. Cada persona evoluciona desde su propio interior. Entonces yo no comparo las experiencias de vida mías con las de otra persona. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de esto que me está haciendo daño, de esto que me está lastimando, me vuelvo un observador de mi propia existencia, me vuelvo un observador de mi propia vida. Un observador no juzga, un observador no condena, un observador no critica, un observador simplemente está presente ahí. Como
como el científico en el laboratorio, simplemente está observando el comportamiento de la célula, simplemente está observando el comportamiento del virus, está mirando cómo funciona, cómo actúa, cómo se comporta. A eso es lo que nosotros deberíamos hacer y a eso es lo que nosotros llamamos particularmente conciencia. Cuando observamos sin juicio, sin crítica, sin condena, esa experiencia de vida. Y en la medida en que yo la voy comprendiendo, en la medida en que yo la voy entendiendo, en la medida en que yo voy haciendo clic y entendiendo la primera ley, y es que esta experiencia procede del amor y tiene un propósito en mi vida y es un propósito de aprendizaje, entonces esas causas ilusorias de que otra persona es la que tiene que hacerme feliz van desapareciendo. Y entonces me doy cuenta que la felicidad solo depende de mí, que no hay nadie que me pueda hacer feliz a mí, que yo soy el único que puede crear su propia felicidad. Esa es la realidad. Lo demás es simplemente ilusión. Para ese ser humano que en ese ejercicio de conciencia, en ese ejercicio de presencia, de estar allí en su vida, hay una técnica que nos fue dada de Oriente, que una vez se incultura en Occidente, la han llamado mindfulness, atención plena. La conciencia se puede entrenar. Todos los días yo debería hacer un ejercicio de conciencia. Y un ejercicio de conciencia, ejercicio más simple pero más profundo y potente de conciencia, es la conciencia en la respiración. Porque cuando yo tomo conciencia de la respiración, entonces estoy haciendo presencia en mi vida, estoy estando presente aquí, soy la vida misma, la respiración es la vida misma. Entonces, para esa persona que está haciendo esa práctica, para ese observador que está haciendo esa práctica de conciencia, para él hay una gran diferencia entre resistir y aceptar. Son dos cosas completamente distintas. Y ese ser consciente sabe que cuando se resiste a algo, le va a doler. Y que en cambio, cuando acepta ese algo, va a fluir. Que cuando se resiste a la realidad, le va a doler cada vez más. Ejemplo práctico, le está doliendo la cabeza. Esa es la realidad. Le está doliendo. Esa es la realidad. ¿Cuál es la ilusión? Que no me duela, pero le está doliendo. Sí, pero es que yo no quiero que me duela, pero le está doliendo. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo empiezo a resistir ante esa realidad, ante ese momento, entre comillas, aparentemente incómodo, cuando me empiezo a resistir ante eso, ese dolor empieza a aumentarse. Y muy seguramente ustedes se han dado cuenta porque han experimentado ese tipo de cosas. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Me resisto, me resisto, me resisto. Y pareciera que ese dolor se incrementa. No, el dolor no se incrementa. Lo que hace que se incremente el dolor es que usted se está resistiendo a él. Es decir, no acepta la realidad. Me está doliendo la cabeza, sí, le está doliendo. Ok, esa es la realidad. Entonces, fluye. Pero ¿cómo hago? Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más simple. Ante eso que se está manifestando en tu vida, pues consíguete una aspirina, un acetaminofén, un ibuprofeno. Ya, pero no te resistas ante eso. Lo mismo nos pasa a veces en las relaciones humanas, ¿no? Es que yo a esa persona no la soporto, no la puedo ni ver, es que tan pronto la veo, a mí definitivamente todo se me revuelve. ¿Por qué? Porque estás resistiendo la realidad. ¿Y por qué estás resistiendo la realidad? Porque esa persona que está ahí, que te incomoda, realmente no es que te incomode, porque esa persona solo te está mostrando algo que te incomoda de ti mismo, que no aceptas en ti, que no lo interiorizas y lo haces parte de tu vida y él simplemente te lo refleja, él simplemente te lo muestra. Pero cuando aceptas que
Que sí, yo soy, es que yo no tengo por qué ser perfecto, yo no tengo por qué ser lo mejor del mundo, yo soy esto y vuelvo a la primera ley, yo soy producto del amor, yo soy producto del amor y pongámoslo un poco más allá, yo soy producto del amor de Dios, yo soy una creación del amor de Dios, eso soy yo y él también y ella y el de atrás y todos los que estamos aquí, esa es la realidad, pero a veces nos resistimos ante ello. A veces luchamos contra eso. Oh, nos ponemos el cuchillo en los dientes y a luchar, y salimos a luchar y a resistirnos. Y entre más nos resistimos, más nos duele. Y no hacemos lo que hace el río, ¿no? En el transcurrir, en su camino, el río se encuentra con piedras de gran tamaño, se encuentra con troncos que han caído allí, y el río no se pone a resistir contra la piedra para correr la piedra de ahí. No, el río sencillamente fluye por encima de la piedra o fluye por el lado de la piedra y en ocasiones también por debajo de la piedra. Simplemente fluye, fluye, fluye. A veces nosotros somos ingenieros y entonces construimos unas presas mentales, unas presas emocionales que no permiten que la vida de nosotros fluya y retenemos y hemos retenido recuerdos de dolor y hemos retenido experiencias de dolor y ahí, y ahí, y ahí. Y esas experiencias inconscientes determinan lo que yo, o como yo me pienso, o como yo me siento, o como yo me comporto. Yo no soy una persona amargada, simplemente soy un ser humano que de manera inconsciente he retenido momentos de dolor en mi vida. Y la vida me está diciendo, ¿sabes por qué te duele? ¿Sabes por qué necesito que te duela? Para que sueltes, para que aflojes, para que fluyas. Claro, yo muchas veces fui al psicólogo y les cuento, no solamente al psicólogo, fui a muchas otras partes con muchos otros profesionales, el indio amazónico, las gitanas de Girón, psicólogos, psiquiatras, médicos, me leyeron las cartas, el tarot del universo, las estrellas, todo, porque quería encontrar una respuesta. Y de pronto me di cuenta que el único que estaba haciendo la presa era yo, que estaba reteniendo momentos de dolor, que estaba reteniendo creencias ilusorias, que estaba reteniendo pensamientos de dolor, de sufrimiento. Y eso me llevaba a esas instancias de ansiedad y de crisis de pánico. Amigos míos, la salud, como dice aquí la imagen, la riqueza, la belleza o la gracia, no son creadas, es decir, yo, Dios allá o la ley del amor en su infinito poder, no dijo miremos a Él y entonces a este hagámoslo bello y a este hagámoslo rico y a este llenémoslo de gracia. No, no es creado, es manifestado, que es una cosa completamente distinta. Cuando alguien es consciente, pleno, total de su propia existencia, esa persona, ese ser humano, manifiesta a través de su vida la salud, manifiesta a través de su vida la riqueza, manifiesta a través de su vida la belleza o la gracia. Cuando no se es consciente, entonces manifiesto lo contrario. Ley, recuerden esa ley, la ley de la dualidad, manifiesta lo contrario. Entonces yo digo es que definitivamente mi vida es una desgracia. Mi vida es una desgracia. No, lo que yo debería decir es yo manifiesto la desgracia en mi vida. Yo soy el que manifiesto la desgracia. A mí no me rezaron, a mí no me embrujaron, a mí no me dieron ningún bebedizo. A mí no me engañaron, a mí no me robaron. Yo manifiesto, yo manifiesto. Entonces, cuando yo soy consciente de mi cuerpo, ejemplo, cuando soy consciente de mi cuerpo, de los órganos de mi cuerpo, de la función que tienen los órganos de mi cuerpo, para qué es el corazón, para qué es el riñón, qué hace el intestino, qué hace el estómago. Soy consciente de esta máquina física, de este cuerpo. Entonces, me alimento bien, me nutro bien, como bien, duermo bien, quizás hago ejercicio también
Y con base en esa conciencia, entonces, manifiesto salud. Manifiesto la salud. Ah, bueno, pero ¿qué me dice de las personas que de pronto tienen una enfermedad crónica? Sí, hay enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica que va interrumpiendo la conexión entre la mente y el cuerpo poco a poco. ¿Ok? Tendríamos que mirar un poco más atrás cuál es la causa de esa enfermedad. Es una experiencia, definitivamente es una experiencia de aprendizaje. Algo vino a hacer esa enfermedad en ti, a enseñarte algo, a aprender algo. Recuerden, primera ley, todo proviene del amor. Entonces, salud no es únicamente que el cuerpo funcione. Sentirme saludable a pesar de la enfermedad es aceptarla, es integrarla en mi vida, es aprender a vivir con ella, es encontrar que en esa experiencia algo bueno viene para mí, algo está sucediendo en mi vida. ¿Cuántas personas a través de una enfermedad han aprendido a ser mejores seres humanos? Más amorosos, más compasivos, menos egoístas, más amables, más cercanos, más comprometidos. Entonces también eso es salud. A veces yo no soy consciente de eso. Y como no soy consciente de eso, y como vivo represado emocionalmente, entonces he manifestado la amargura en mi vida y no hay nada más peligroso para el corazón que una persona amargada. Porque el corazón es el órgano del amor. O el estómago. Hay personas que de alguna manera, de manera inconsciente, no se tragan otra persona o una situación, una experiencia. Es que yo a esa persona no me la paso, no me la paso, no me la trago. Bueno, pues la función del estómago es de alguna manera poder descomponer todo el alimento a través de los jugos gástricos. Entonces empieza el estómago a generar jugos gástricos y enferma el estómago. ¿Por qué? Por no tener conciencia. Yo no soy ningún desgraciado, yo manifiesto la desgracia. ¿Y con base en qué se manifiesta? Pues eso va de acuerdo al trabajo que desarrolle sobre su conciencia. Quiere manifestar salud, debe trabajar en la salud, en la conciencia de la salud, en la conciencia de la riqueza. La gente piensa que es rica porque tiene dinero, o hay gente, mejor no la gente, hay gente, algunas personas piensan que la riqueza es tener una gran cantidad de dinero en una cuenta bancaria o debajo del colchón o del bolsillo. Pues bueno, ustedes han conocido gente que tiene mucho dinero y que es completamente infeliz. Es decir, no son ricos. Porque una persona que tiene conciencia de la abundancia, de la riqueza, sabe que no hace referencia al dinero, que tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos en esa conciencia, en esa presencia sobre nuestras experiencias de vida, es que vamos manifestando eso. Y fue exactamente lo que yo empecé a hacer, porque estaba manifestando algo que no correspondía a la realidad. Y entonces estaba manifestando angustia, ansiedad, preocupación, demasiado estrés. Y todo eso se fue acumulando hasta que ¡pum!, reventó en esas crisis de pánico. Claro, hay que ir ante una situación de esas, hay que buscar ayuda en el psicólogo y en el psiquiatra para que me ayuden. En el momento necesito o necesitaba que me dieran algún medicamento para poder manejar esos niveles emocionales ansiolíticos. Pero el ansiolítico no es la cura. El ansiolítico me ayuda, me sirve, por supuesto que sí. Y hay momentos en que hay que usarlos en este tipo de desarmonías emocionales y mentales. Pero la cura no está en la pastilla, la cura está en mí. En el trabajo que yo haga sobre las experiencias de mi vida. En la medida en que me siente sin juicio, sin condena, sin crítica, a reflexionar sobre mi experiencia de vida. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cuál fue la ley que yo no cumplí? ¿Cuál fue la ley que violé? ¿Cuál fue la ley que no tuve en cuenta? Y empezar desde ese momento a hacer ese trabajo de conciencia en mi vida.
Otra de las ideas, aquello que ese ser humano requiere que se manifieste como resultado en su vida, obviamente no puede ser alcanzado sin ese nivel de conciencia. Queridos profesores y profesoras, y aquí tenemos que hablar de los milagros, porque hay quienes van a buscar milagros. Hay quienes van a los templos, a las iglesias y se ponen de rodillas y caminan desde el atrio hasta el altar buscando el milagro de su vida, buscando ser sanado, buscando ser curado, buscando que esa experiencia no le suceda más o por lo menos se aparte de su vida. El milagro, Dios, quíteme esto, quítemelo, apártelo de mí. No, el amor no va a hacer eso. El amor no va a hacer eso. El amor hace absolutamente todo lo contrario. Es decir, eso va a permanecer en tu vida hasta que hagas conciencia de eso, hasta que aprendas. Y cuando aprendes, es el justo momento en el que sucede el milagro. Milagro, me sané. ¿Y por qué te sanaste? Aprendí. Aprendí a perdonar. Aprendí a perdonar. Y cuando justo aprendiste a perdonar y limpiaste tu corazón del odio, del rencor, del resentimiento, entonces el milagro sucedió. Pero no pidas que cuando tu corazón esté lleno de odio, de rencor o de resentimiento, el milagro de la sanación de tu cuerpo suceda, porque no va a suceder. Y no va a suceder porque sencillamente no hemos aprendido. La enfermedad nos lleva a eso. Y en ese camino he tenido que perdonar muchas personas a las que juzgué, a las que condené, a las que en momentos de la vida quise vengarme de ellas y desearles a esas personas lo peor. Y mientras ese sentimiento estuviese anidado en mi corazón, no iba a suceder el milagro de mi curación, de mi sanación. Tengo que elevar mi nivel de conciencia. Entonces, desde la ley más baja, irlo elevando poco a poco hasta encontrarme con la primera ley, que es la ley del amor. Cuando me encuentro con eso, con esa ley, ahí es donde sucede el milagro de la sanación, el milagro de la salud, el milagro de la abundancia, el milagro de la belleza, el milagro de la gracia. Cuando yo estoy en sintonía con esa ley. Si no subo ese nivel de conciencia, pues eso obviamente nunca va a suceder. Por más látigo que te des, por más veces que camines de rodillas, por más veces que te flageles, no va a llegar el milagro mientras no eleves tu nivel de conciencia. Y eso nos lleva a una idea bien interesante, y es que cuando nosotros, los observadores de nuestra propia existencia, comprendemos, ojo a esto, comprender que yo soy el creador de los contenidos de mi vida, en ese instante puedo decir que tengo otro nivel de conciencia. Cuando yo logro hacer clic y decir, espera un momento, yo soy el que estoy creando esto. Es que yo soy el que lo estoy creando. Yo soy el que lo estoy manifestando. Ahí cuando te encuentras con eso, entonces es cuando nosotros decimos, pero si yo fui el que creé esto, pues simplemente vuelvo y repito la ley, ¿no? Vuelvo y repito la ley de la dualidad. Si yo creé mi infelicidad, eso significa que yo puedo crear mi felicidad. Simple. La vida es simple, profes. La vida es simple. Como el agua, simple. Lo que pasa es que nosotros tenemos una habilidad para complicarnos la existencia. Yo les decía esta mañana a sus compañeros profesores, si entre ustedes y yo escribiéramos un libro que se vendiera por millones y millones de copias, que tuviera el sello de bestseller, el libro solo faltaría titularlo 1000 formas para complicarnos la existencia. Porque cada uno de nosotros tiene al menos una para complicarse su propia existencia.
Cada uno de nosotros tiene al menos una fórmula para crear aquello que le está haciendo daño, que lo está haciendo sufrir, que le está molestando, que lo está enfermando, que lo está empobreciendo. Cada uno de nosotros tiene esa fórmula. Entonces, cuando yo comprendo que Germán, fui el creador de semejantes estados de ansiedad, de semejantes estados de angustia, yo fui el creador tan inconsciente que mire hasta dónde me llevó. Cuando yo comprendo eso, entonces espere, si yo creé eso, yo puedo crear lo otro. Yo puedo crear lo otro. Y empezamos a trabajar desde el desarrollo de la conciencia a crear eso otro que realmente es lo que yo quiero en mi vida. Quiero ser una persona saludable, quiero dormir tranquilo, quiero dormir en paz, quiero pasar toda la noche soñando, tranquilo, quiero tener buenas relaciones con las personas, quiero llevarme bien con mi mamá, quiero llevarme bien con mi papá, a pesar de que entiendo y comprendo que somos distintos, que somos diferentes, yo quiero amarlos y quiero ser amado también. Entonces yo empiezo a crear las experiencias. Lo que yo quiero vivir en mi vida, yo lo empiezo a crear. Simplemente, y vuelvo y repito, haciendo un trabajo en mi propia conciencia, en mi propia capacidad de darme cuenta. Y termino con esta, mis queridos profes. Muchos de nosotros hemos entendido el destino como si el destino nos castigara o fuera un castigo encima de nosotros. No, hay una manera más amorosa de entenderlo. El destino puede ser entendido como aquello que el observador inevitablemente debe experimentar para elevar su conciencia. Eso es el amor. Eso es el amor. El amor no es un ramo de rosas ni una caja de chocolates. Eso no es el amor. Esa es una ilusión. Cuando nosotros nos enamoramos, eso que estamos sintiendo es una sola ilusión. Cuando comprendemos realmente la fuerza y el poder del amor, entendemos esto que está aquí, a lo que nosotros llamamos destino. Es decir, que por ley de correspondencia, que por ley de retribución, que por ley de equilibrio, yo tengo que inevitablemente vivir cierto tipo de experiencias para aprender, para elevar mi conciencia, para evolucionar, para acercarme cada día más a esa ley primaria, a ese estado primario de la creación, que es el amor mismo. Entonces, profes, yo simplemente tenía la intención amorosa de compartir con ustedes la experiencia de un ser humano igual a cualquiera de ustedes que ha vivido unas experiencias de vida como muy seguramente también las han vivido ustedes, que en algún momento se dio cuenta que tenía que trabajar en él mismo, para empezar a cambiar o a manifestar mejor, empezar a manifestar otras experiencias distintas a esas experiencias de dolor y de sufrimiento. Tenía que pasar por ese bosque oscuro, tenía que sufrir por años, no uno, no dos, no tres, por años, tenía que pasar por el infierno de la ansiedad y las crisis de pánico para lograr comprender y entender que yo era la causa de ese dolor, de ese sufrimiento. Les agradezco enormemente el que ustedes me hayan permitido entrar en sus casas, en sus hogares, a compartirles esto, que lo he hecho de manera honesta, de manera sincera, sin pretender absolutamente nada. Solo espero que esta experiencia que les he compartido les pueda servir, les ayude si es que están atravesando alguna situación difícil en su vida. Aunque también tengo que hacer la aclaración, no únicamente aprendemos de lo malo, ¿no? De la que nosotros buscamos como malo, también tenemos que aprender de lo bueno.
Y recuerdo en este momento una persona que alguna vez entrevistaron en un programa de televisión que se ganó el baloto, miles de millones de pesos. Eso es una experiencia maravillosa, pero que en ese programa de televisión él terminó diciendo, no recuerdo si era él o era ella, terminó diciendo fue lo peor que me pudo haber pasado, porque hoy estoy solo, porque hoy estoy solo, no me sirvió de nada el dinero. Entonces también de eso que nosotros consideramos como bueno, también aprendemos mucho. Mis queridas profesoras y profesores, voy a dejar de compartir la pantalla y en este momento habilitamos entonces el espacio para aquellas personas que quieran también compartir su propia reflexión, su propia experiencia o quieran hacer una pregunta, en fin, que podamos conversar un poco sobre esto, de lo que hemos estado hablando. Ni premios, ni castigos, experiencias, experiencias de vida que solo traen el propósito de desarrollar conciencia. Bien, pues bueno, si hay alguno de ustedes que quiera compartir, allí en la pantalla, en la parte de abajo dice participantes, dan clic en levantar la mano, levantan la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan compartir sus ideas, sus pensamientos y sus experiencias.